de nuestro Señor Jesucristo y la virtud del Santo Espíritu sea la que reine y more en cada uno de todos los que estamos aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, tenemos este tema el día de hoy. Es acerca de tatuajes a la luz de la Biblia y está basado en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. El cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén. No haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Amén. Amén. Pueden tomar así. La palabra que hemos leído el día de hoy nos dice a Dios que no debemos imprimir en nuestra carne señal alguna. El versículo que hemos tomado, Dios quiere que le obedezcamos, y en esta parte de escritura Dios está diciendo: no imprimiréis señal alguna, yo Jehová. En aquel tiempo los pueblos del Antiguo Testamento se hacían tatuajes por los muertos, así como por los dioses, sus ídolos, o por algunas otras cosas se hacían en aquel tiempo, los cuales Dios detesta. Claro está que Dios prohíbe, porque detrás de un Dios falso está un demonio, y por eso Dios prohibía desde aquel tiempo este ritual de hacerse cortes en la piel o tatuajes en la piel para recordar a un muerto o rendirle adoración a uno de esos dioses paganos, plasmándoselo en la piel, como todavía se hace en la actualidad, en el tiempo de hoy. Cualquier clase de ídolo de nuestro tiempo, ¿qué podemos decir? Que los tatuajes honran a Dios. De ninguna manera. Vemos que pues no, ni tampoco glorifican a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener entendimiento y aplicar la palabra de Dios, porque hay personas que se dicen que son cristianas y se hacen un tatuaje de un dios o de una virgen o de un ídolo o cualquiera de los deportes o etcétera, de muchas cosas se imprimen en la piel. Pero la palabra de Dios le fue confiada al pueblo de Israel. Sería imperdonable aquellos en quienes fue confiada la palabra de Dios, como nos señala en Romanos capítulo 3, versículo el 1 y 2, y nos dice: ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios ha sido confiada.
Esto es para los que dicen, sí, pero aquello fue en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios le fue confiada a aquel pueblo, al pueblo de Israel le fue confiada. Pedir consejo al diablo con todas estas prácticas son más graves en los cristianos a quienes se ha manifestado el Hijo de Dios, quien vino a destruir las obras del diablo. Que los creyentes confíen en los horóscopos o en predicciones de buena ventura o echadores de cartas o examinadoras de las rayas de la mano, o que hagan uso de fórmulas mágicas para curar enfermedades o ayuntar malos espíritus que se ven afectados por el derramamiento de la sal o rotura de un espejo o por el número 13, etcétera, etcétera. Es intolerable afrentar al Señor Jesús. Un voto a favor del paganismo y de la idolatría. Los ritos y ceremonias con los gentiles expresaban su duelo en los funerales y no debían ser emitidos por el pueblo de Dios. Levítico 19:28 nos está diciendo que no debían hacerse incisiones ni tatuajes como lo hacían los gentiles para aplacar las deidades infernales. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol San Pablo? En 1 de los Corintios, capítulo 6, versículo 16, versículo 19 al 20, nos está diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El versículo 20 nos dice: comprados sois pues por precio, glorificad a Dios nos dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos está diciendo la palabra. Comprados sois por precio, según nos señala la palabra de Dios en esta parte de escritura, y nos dice que comprados sois por precio de sangre. Claro está que esta enseñanza es para los cristianos que han entregado su vida a nuestro Salvador, el Señor Jesús. El hombre que no ha entregado su vida al Señor Jesús esta enseñanza que estamos diciendo no significa nada, absolutamente. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que yo como cristiano tengo que entender que mi cuerpo ya no es mío. Que el día que yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entró en mi vida. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, según el versículo 19? Es decir,
¿por qué andas? Es como si dijera, ¿por qué andas desacomedidamente haciendo lo que no conviene? ¿Por qué se hacen estas cosas? Pues, y así se hacen así delante de Dios. Es porque ignoras el valor tan grande que has recibido dentro de tu cuerpo. Habita el Espíritu Santo, que cuando ustedes se bautizaron, recibieron el Espíritu y entró en su cuerpo y los habitó. Ahora ustedes ya no pertenecen a ustedes mismos, sino que pertenecen al Señor Jesús. Él los compró por precio. ¿Saben cuál fue el precio con que los compró? Su preciosa sangre, derramada en el madero de la cruz del Calvario. Así que tenemos que glorificarle por medio de nuestro cuerpo para darle gloria y honra, y no solamente con su cuerpo, sino también con el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Nos dice en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Amén. Nos quiere decir, ¿qué significa? Significa que Él es inmutable. Que Él no cambia. Que lo que habló en el Antiguo Testamento tiene validez para el Nuevo Testamento. Ahora bien, Él nos dice en Levítico 19:28 que Él detesta los tatuajes como pretendo o pretendemos honrarle al mismo Dios del Antiguo Testamento haciendo algo que Él detesta, cuando Él mismo dice que no debemos hacernos tatuajes. ¿Cómo pretendo yo honrarlo haciendo lo contrario a lo que Él me dice? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Glorificarle al Señor en mi espíritu, pues obedeciéndolo, porque a Dios debemos la obediencia. Amén. ¿O no es así? Amén, gloria a Dios, gloria a Cristo. Dios le dio a Moisés una serie de mandamientos en el libro de Levítico. Están escritas leyes ceremoniales, leyes morales, leyes civiles. El tema de los tatuajes tiene que ver con las leyes morales. Cuando tú te tatúas, estás quebrantando una ley moral que Dios prohíbe. Primero de Corintios 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una revelación del Espíritu morador fue el remedio
que Pablo ofreció a los cristianos de Corinto, que para su falta de espiritualidad, que ellos tenían, el derramamiento del Espíritu Santo, daban mucha importancia al don de lenguas, al don de milagros, mientras que por otro lado sus vidas estaban llenas de contradicciones y eran un vituperio al nombre del Señor. Evidentemente habían recibido el Espíritu Santo, no obstante, digamos, permanecían espiritualmente raquíticos. Y el remedio que Dios les ofreció para su estado es el remedio que Él ofrece a los cristianos de hoy frente al mismo mal. Escribiendo a ellos, Pablo preguntaba: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Para otros el apóstol pidió la iluminación del entendimiento y dijo: para que sepáis, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Los cristianos de entonces necesitaban que, como nos dice aquí de Corintio, no era que, digamos, ellos no hacían aquellas cosas porque ellos estaban ignorando el conocimiento de los hechos divinos, y la necesidad de los creyentes de hoy es la misma. Necesitamos que se nos abran los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos que Dios mismo, por el Espíritu Santo, ha hecho su morada dentro de nuestro corazón. El problema de los cristianos de Corintio no era que les faltaba el Espíritu, sino que no se daban cuenta de que su presencia, o sea, de la grandeza de su presencia en sus cuerpos, ellos no se daban cuenta, como que ignoraban aquello, como muchos del tiempo de hoy. Muchos cristianos ignoran también que cuando se bautiza reciben también no nada más el don del perdón de los pecados, reciben el otro don, el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que Dios, cuando se bautiza a la persona, Dios viene a morar en el corazón del nuevo creyente. Pero muchos no le dan valor o no saben
lo que recibieron cuando se bautizaron. Y por eso es que andan haciendo cosas que no convienen. Haciendo cosas de su vida anterior, de su vida pasada, que iban con los adivinos, iban a hacer esto, iban a hacer lo otro. Y no se dan cuenta que ahora tienen el Espíritu Santo de Dios en su cuerpo y que deben de andar en otras condiciones, en otra forma de vida. Saber el valor que han recibido. Tienen que saber ese valor que se ha recibido. Si no saben eso, pueden andar como quieran otra vez, en las mismas condiciones. Y así andaban estos. Aquel que había venido para hacer su morada en el corazón de ellos, así pasa con los que se tatúan. No se dan cuenta de que están en contra de una ley moral de Dios. No se dan cuenta, por eso lo hacen. Cerraré con las palabras del Señor Jesús. En Juan 17, 14 al 16. Yo les he dado tu palabra. Él orando, el Señor Jesús orando, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. La palabra de nuestro Señor Jesús nos dice que sus seguidores no son del mundo, como tampoco Él es del mundo. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, tengo que tener conocimiento de que no me puedo acomodar al mundo. Porque mi Señor Jesús tampoco es del mundo. El que se tatúa lo hace porque quiere parecerse al mundo. El falso creyente que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. El verdadero cristiano ama a Dios y por lo tanto obedece a Dios. Y acata su ley. Amén. Gloria a Dios. Un llamado a la reflexión. Si tú no obedeces a la voz de Dios, yo cumplo con decirte lo que Dios quiere. Es tu problema, pero una cosa sí te digo, cosa fatal es estar en contra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén, Cristo.